Bueno, pues muy bienvenidos todos a este nuevo encuentro poético, en este caso con un gran amigo de la casa, una persona entrañable y querida por todos, y un gran poeta, y bueno, que ha sido para mí un gusto el programar esto. Llevo mucho tiempo como diciendo, ay, siempre que le veía, Fernando, qué bien que vas a ir a la Casa de la Poesía, qué ilusión, qué ilusión. Y aunque te contaré una cosa al respecto, va a ser muy divertido. Lo programamos hace tiempo porque la programación esta la tenemos que hacer a muchos meses vista, porque solo hacemos un encuentro al mes. Entonces, bueno, y entonces parecía que nunca iba a llegar, ¿no? Y pues estamos aquí, Fernando. Estamos aquí, todo llega, todo llega. Bueno, todos le conocemos, pero voy a decir un poquillo una serie de pinceladas. Pues es abulense, está casado con 3 hijos, aquí están parte de la familia. Licenciado en Ciencias de la Información, Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido redactor jefe del Diario de Ávila, director de informativos y programas de la Televisión de Ávila, director de comunicación del Ayuntamiento de Ávila, además de corresponsal de la agencia local y tertuliano en las emisoras de Radio Nacional, la cadena SER en Ávila. Tiene publicados 2 libros físicos por parte de la institución Gran Duque de Alba, uno de poemas, Airado Luzbel, y otro, un ensayo sobre la obra del escritor y premio Cervantes José Jiménez Lozano, La salamandra en el fondo del pozo. Además, pues ha ido publicando en su blog pues un montón de poemas que llevan por título Las alas del Ícaro, poemarios, Memoria de los calendarios, Ínsulas en llamas, El ojo de la aguja y actualmente Azul el día. Bueno, esta actividad que tiene Fernando, internauta, ¿no? Pues ha sido la que a mí me lo ha dado a conocer. Ya empezaba a leer en internet y leyendo sus poemas y siempre buscando los poemas a ver qué Fernando iba poniendo. Y creo que es un mundo que está ahí abierto para muchas personas que lo saben utilizar bien, las redes sociales y la comunicación, y también para los poetas, ¿no? Porque al final es la manera de llegar a tus lectores y de una manera bonita que es como a gotas. Yo creo que la poesía hay que leerla siempre a gotas, como para irla disfrutando, y eso es lo que tiene el ir publicando poco a poco un poema, a los pocos días otro poema, parece que vas con él y le vas conociendo. Bueno, ha sido colaborador y colabora con revistas como Barataria, Piedra Caballera, Álamo y El Cobaya. Es miembro colaborador de la institución Gran Duque de Alba. Bueno, este blog literario del que estábamos hablando pues tiene más de 90.000 visitas. Le damos la felicitamos. Una sorpresa. En 4 años creo que está muy bien. Es impresionante, ¿no? Y bueno, pues que además pues él habla de poemas, de artículos, de reseñas de libros, ¿no? Y tiene pues una presencia, como digo, en las redes sociales, pues en Twitter con 3.200 seguidores, en fin, con Instagram, Facebook. Muy bien. Bueno, a través de los poemas que vas leyendo, que he ido leyendo de Fernando en este tiempo, que ya van siendo unos años que le voy leyendo los poemas en internet, pues me he dado cuenta de su manera de escribir reflexiva, que tiene como 2 partes. Yo me imagino 2 partes, que es una parte de captación de lo que le pasa, un poco a nivel contemplativo de la vida, de lo que te sucede, y en un segundo momento me imagino ese momento de ponerlo en palabras, de verterlo a la poesía y de comunicarlo, ¿no? En un proceso que él generosamente pues, nos brinda a los lectores, ¿no? Voy a leer un poema, un poquito, es un poema largo, pero yo creo que la mejor manera de retratar a un poeta es leyendo sus cosas. Vuelve el agua a los cauces de siempre, aquellos que abandonó para ser viento y borrar a su paso las arrugas que el tiempo reseco fue sembrando en los campos yermos del olvido, allí donde crecen el cantueso y la dormidera, la hierba que será segada bajo el sol y arderá en los almiares de la noche, como una hoguera de ofrendas y espejos rotos, resquebrajados, imágenes que duermen en el dobladillo del alma. Bueno, como vemos un poema precioso y una imagen que a mí me ha dejado ahí
pensando, ¿no? Esta imagen tan bonita de los dobladillos del alma, ¿no? Que yo creo que viene a expresar mucho un lugar en el que Fernando siempre está deambulando. La capacidad que tiene la poesía de poder decir cosas que tienen que ver más con lo inefable, con aquello que nos constituye como seres humanos, como personas, y que muestra nuestro ser, ¿no?, más profundo, y la poesía es aquella que lo vierte y es el medio de hacerlo, ¿no? En una casa aquí, que es la Casa Juan de la Cruz, que es un poeta experto en esto, ¿no?, en contar las cosas de manera que todo el mundo se sienta incluido, pero que hablan de un paisaje interior y hablan de una vivencia interior, ¿no? Y por tanto la obra de Fernando y sus poemas encajan a la perfección en esta Casa de la Poesía Juan de la Cruz. Una casa que está basada en primer lugar en la amistad, ¿no? Siempre hemos pensado que este fuera un lugar de encuentros de amigos, ¿no?, donde nos reuniéramos una vez al mes, y es lo que hemos hecho en este tiempo, en donde conocernos los escritores, los poetas, los lectores de poesía y entablar una amistad, que en este caso es una amistad especial, porque es una amistad poética, ¿no? Traspasando la actividad solitaria del poeta y del lector de poesía, pues esta amistad poética que aquí creamos, ¿no?, nos hace ir viviendo la poesía de otra manera diferente, ¿no? Y tomando, como digo, a Juan de la Cruz como maestro, como amigo también, ¿no? Y porque él también escribió, Fernando, pues como tú, esos dobladillos del alma con elegancia y con personalidad. Los dobladillos o las entretelas. También, quizá a mí viene un poco de deformación porque tuve unas tías modistas. Y bueno, mira, mi hermano que está por ahí se sonríe, él lo sabe bien. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a oír a la hija, ¿no?, de Fernando, que nos va a hacer también una semblanza de su padre y de su poesía. Una hija que además no solo está por hija, sino también porque es poeta. Sí. Le gusta muchísimo la poesía. Me imagino que ha pasado de lectora de poesía pues, a escritora de poesía, ¿no? Y por tanto, también el tener aquí en la Casa de la Poesía pues gente joven y nuevas generaciones nos llena de alegría. Bienvenida. Sí. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, me gustaría agradecer a todos los que habéis venido por el interés que mostráis por la obra de Fernando. Él, en esta ocasión tan especial, me ha pedido presentaros brevemente su obra, ya que luego profundizará en ella, y debido al tiempo que tenemos lo haré de la forma más sencilla posible. Para empezar, si yo tuviera que definir con una palabra la poesía de Fernando, esa sin duda sería melancolía. Esta melancolía vemos cómo está a lo largo de su trayectoria literaria, ya desde sus primeros escritos de juventud hasta los más recientes que ha podido escribir la semana pasada, y quizá teniendo más peso esa melancolía, más protagonismo en los últimos años, pues, debido a la madurez que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta tristeza, esta melancolía, perdón que me adelanto, no es tristeza. Él muchas veces me ha dicho que no quiere que se entienda como tristeza, sino que, como dice muchas veces, es un estado del alma. Y realmente eso se puede ver como esa melancolía es un sentimiento mucho más profundo, mucho más inexplicable, que condiciona su forma de vida y cada pequeño detalle que le marca. Y partiendo de este concepto de melancolía, me gustaría hablar de la poesía de Fernando desde sus influencias, también por juntarlo todo un poco debido pues eso, al tiempo que tenemos, y también porque son la gran base que tiene de su obra. Esta expresión melancólica vendrá especialmente influenciada por unos de sus poetas favoritos, que son los románticos ingleses y alemanes. Sobre todo destacará la influencia de los ingleses, de los que tomaría el modo subjetivo de explorar la melancolía. Y dentro de esos románticos hemos tenido nuestros debates, porque mientras él me decía que adoraba a John Keats por encima de todo, yo le decía que no podía ser más como Wordsworth.
¿Y esto por qué? Es cierto que Fernando en su poesía tiene una apreciación de la belleza estética debido al carácter reflexivo que tiene. Pero dicha belleza, tal y como en mi opinión creo que hacía Wordsworth, la toma desde una perspectiva sencilla, desde la observación de los detalles más insignificantes de la vida cotidiana que podemos toparnos cualquiera de nosotros, y eso estará muy presente. Luego, esa reflexión que irá haciendo a partir de la observación del mundo que le rodea, irá conformando su propio paisaje espiritual, y el modo que tendrá de hacerlo será a partir de un discurso meditativo que aprendió sin duda alguna del que fue su gran mentor en la juventud, José Jiménez Lozano, que seguro que él os hablará ahora de más experiencias que tuvo con él, ya que sobre todo sería el que le enseñaría la mayoría de autores que le han marcado en su obra. Y dentro de su poesía, no quiero pintarlo todo como tan oscuro y tan trágico, porque también podemos ver cómo Fernando encuentra una salvación a esa melancolía, tanto en el amor de sus seres queridos, que es muy importante, en el de su familia, sus amigos, pero sobre todo en la fe cristiana, ya que él se define abiertamente como católico, y será sobre todo la mística de San Juan de la Cruz el gran referente que tendrá a la hora de hablar de su experiencia de fe, que será pues, de una perspectiva con esperanza. Luego también me gustaría recalcar que Fernando pone un gran cuidado en la elegancia del lenguaje, y esto lo digo porque él me ha insistido en ello muchísimas veces, la importancia de esto, que si nos fijamos es un clarísimo heredero de los poetas surrealistas de la generación del 27, sobre todo de Luis Cernuda y Aleixandre, que son sus favoritos, y veremos cómo este gira en torno a la imagen poética y a la metáfora, que van a ser los recursos principales con los que va a trabajar. Y además, aunque pueda chocar con la sencillez de la que he hablado antes, en su lenguaje también abundan las referencias cultas, influido tanto por las diferentes lecturas que he ido teniendo a lo largo del tiempo, que han sido muy variadas, tanto como por la lectura de los novísimos culturalistas, de que destaco a Antonio Colinas, que ya estuvo aquí anteriormente y que le admira muchísimo, y además que al ser coetáneo suyo, que lo leyó en su juventud, cuando estaba empezando a meterse en estos mundos de la poesía, pues se puede ver cómo marcaron significativamente su escritura. Y bueno, para terminar este resumen que he hecho yo de los rasgos de su obra, me gustaría decir que aunque lo he reducido esto prácticamente a un análisis muy objetivo al que yo, por ejemplo, en mi carrera de filología estamos muy acostumbrados a hacer esto, sí que me gustaría reivindicar que la poesía de Fernando va más allá de todo esto. Si nos fijamos, tiene la capacidad de hacer que los sentimientos que él expresa, aunque sean los más íntimos y personales que pueda vivir en su interior, él consigue universalizarlos y hacer que el lector se sienta muchas veces identificado con ellos. A mí eso me ha pasado muchas veces y no creo que sea solo por la cercanía que tengo con él, sino por ser sentimientos que pueden resultar muy cercanos a nosotros. Para mí, un verdadero poeta es aquel que con sus palabras más sinceras es capaz de conmover al lector en un ejercicio de empatía que nos tiene que resultar inexplicable, porque realmente es inexplicable. Y eso es lo que me parece que hace perfectamente Fernando y que le convierte en un poeta excepcional. Y por ello, en este rato que vamos a tener a continuación, que vamos a poder conversar con él, hacerle preguntas y demás, os quiero invitar a mostrar un gran interés por su poesía, lo que nos diga, porque nos va a ayudar a entender mejor esos sentimientos que pretende transmitir, que sin duda merece muchísimo la pena y que os aseguro
que no os va a decepcionar en ningún momento y vais a querer leer más, más y más. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que para mí es muy emocionante que mi hija, ella dice Fernando, dice, papá, no te voy a llamar papá, digo, vale, perfecto. Ella dice Fernando, pero para mí es muy emocionante que mi hija, pues bueno, que también es poeta, pues diga estas cosas. Y tener aquí a mi derecha a María Ángeles, otra gran poeta, pues es que estoy acompañadísimo. Si además a todo esto unimos la cantidad de amigos y de gente que habéis venido, pues yo es que me siento, como dice María Ángeles, me siento en familia, me siento entre amigos. La verdad es que es un lujo, una gozada poder venir aquí a esta Casa de la Poesía de San Juan de la Cruz. Yo os voy a contar una cosa que lo sabe muy poca gente y que tiene que ver un poco con eso que has dicho de cuando preparábamos este encuentro. No voy a dar unos detalles porque sería enrollarme mucho y he venido a leeros poesías, ¿no? Pero en el momento de que mi madre se puso de parto conmigo, soy el menor de 3 hermanos, pues hubo muchas dificultades. A ella le costó muchísimo traerme a este mundo y yo debí de nacer en unas condiciones bastante pésimas. ¿Cómo sería la cosa? Que ella me puso bajo la advocación de San Juan de la Cruz, porque ella era de la orden tercera del Carmelo. Yo siempre la recordaré leyendo a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, por supuesto, pero sobre todo a Santa Teresa, un libro que lo tengo guardado como oro en paño en casa, que son unas obras completas de la Santa editadas por Aguilar, y yo creo que no tenía más remedio que ser poeta si estaba bajo la vocación de San Juan, ¿no? Y yo creo que no hemos sido ni tú ni yo los que hemos organizado esto, sino que ha sido él, de alguna manera, ¿vale? Bueno, me hubiera gustado poder traer a presentar un libro editado, publicado en papel. Yo tengo 2 editados de hace muchísimos años. Toda mi obra hasta ahora está en la nube, como se dice. Se puede acceder a través de ella, a través de las redes. Si alguno queréis acceder al blog, se llama Ínsula Barataria A, ¿no? ¿He dicho bien? Blogspot, si no, bueno, lo escribimos. Lo sabe ella mejor que yo, como podéis imaginar. Y había pensado en hacer un encuentro y decir, bueno, pues podía leer poemas de los primeros, luego otros más recientes, pero me he decidido por haceros, a todos los que habéis venido aquí, porque me parece que la ocasión lo merece y que os lo merecéis, haceros el regalo de leeros un libro inédito, un poemario inédito, que lleva por título esto que figura ahí, La heredad de la memoria, y que yo creo que María Ángeles, que tiene un gusto especial para muchísimas cosas, entre ellas la poesía, pero para el tema de las flores no lo has podido elegir mejor. La fumaria, es una fumaria, ¿verdad? Una fumaria, sí. Que luego yo no entiendo mucho, pero he buscado que era una fumaria que se llama también Zapatito, se llama también Sangre de Cristo, eso me ha encantado. Entonces, bueno, pero no me enrollo más porque habéis venido a escuchar. Como os digo, se trata de un poemario inédito que lleva por título La heredad de la memoria. Yo considero, hay gente que dice que los hombres están hechos de sueños. Yo pienso que los sueños son los que nos mueven, los que nos llevan hacia adelante, pero que de lo que en realidad estamos hechos es de recuerdos. Los recuerdos son los que nos la urdimbre de la tela, el cañamazo, lo que nos sostiene, lo que nos hace sentir, lo que nos hace la memoria o la desmemoria incluso, ¿no? Porque a veces la falta de recuerdos pues puede ser un condicionante. Entonces, bueno, un poco en este poemario están las claves de las que han hablado ellas. Yo voy a ir leyendo poemas, voy a dar una breve pincelada porque creo que es más interesante que lo que yo pueda contar. Es que no me gusta hablar de mi poesía, lo siento. Luego me podéis preguntar lo que os dé la gana y yo trataré de contestar, si me lo sé, pues lo contestaré, si no, pues trataré de hacerlo lo mejor posible. Pero prefiero leer, prefiero leer. Es un regreso a la memoria, a la desmemoria, que estamos hechos de recuerdos. Y bueno, el primer poema, este es un poemario donde los poemas están numerados, donde no hay títulos. Yo cuando me pongo a escribir, muchas veces no voy a escribir un poema sobre las nubes, o sobre el azúcar, o sobre el corazón. No, yo a veces me pongo a escribir y la escritura fluye porque pienso en ese estado de melancolía en el que yo me encuentro, que no es tristeza. Yo lo insisto mucho porque hay mucha gente que dice, ¿qué cosas más tristes escribes? Digo, no son cosas tristes, es melancolía, para mí es distinto, entiendo, ¿no?
bueno, pues dejo que fluya y entonces pues mis poemas son estados del alma, de un momento determinado, ¿no? Este primer poema dice así: nace el humo de la heredad de la memoria en la pira en la que se consumen los lirios abandonados sobre un banco mojado por la lluvia que se asperjó en la noche como una bendición. Regresas tras un largo viaje por las moradas de la nieve. En el equipaje, solo rosas de mayo, el color del aire, el olor del agua, unas piedras tan pequeñas como las estrellas que ves allá arriba, en la lejanía del firmamento. Sabes que te espera tu casa, los libros viejos que no olvidaste, el fuego que siempre estuvo encendido en el recuerdo. Cálido será el encuentro con todo lo que dejaste, la ventana del sur, la sombra abierta del manzano viejo, el río que no dejó de fluir pese al afán desmedido de la muerte por aguar el banquete y la fiesta. Estos dos últimos versos me gusta recordarlo porque es una alusión para un cuadro que para mí es espeluznante, es un cuadro que nos recuerda un poquito lo que somos. Se llama El triunfo de la muerte, yo creo que lo conocéis todos, de Peter Bruegel el Viejo. Es un cuadro pavoroso, está lleno de esqueletos que van arrastrando a la gente, pero si no lo recordáis, fijaros, entrad en internet, buscarlo con ayuda de Google, y en la esquina derecha de la parte de abajo hay unos caballeros, hay unas damas que están en mitad de un banquete, y allí les sorprende la muerte, ¿no? Están cantando, tienen un laúd, se supone que estaban cenando, que se lo estaban pasando bien, y llegan unos esqueletos y se los llevan, ¿no? Pues es que a mí esa parte del cuadro a mí me ha marcado siempre, porque también la muerte es una de, quizá en este libro menos, pero en otros poemarios la muerte sale en bastantes ocasiones. No la muerte del barroco, de los cuadros de Valdés Leal, que están en el Hospital de la Caridad en Sevilla y que son terribles, ¿no? Pero bueno, la muerte como algo que está ahí y que de alguna manera nos puede sorprender en la noche, en el día, y que nos puede herir, ¿no? de una forma muy fuerte. Este segundo poema puede ser muy bien pues algo así como un recuerdo de una existencia horaciana. Ya sabéis que Horacio es el gran poeta de la vida en el campo, el gran poeta clásico de la vida en el campo. Quizá en esta Castilla, yo lo traigo un poco a Horacio, a esta Castilla nuestra, que ahora estamos, por desgracia, dentro de la España deshabitada, que no siempre ha sido así, pero bueno, ahora parece que es así, hay pueblos ya semiabandonados, pero en esta Castilla nuestra en la que todavía es posible vivir, como decía Cicerón, que dichoso era el hombre que tenía una biblioteca y un jardín. Yo os confieso que en mi caso tengo esa suerte. Pero bueno, en algunos de nuestros pueblos todavía es posible vivir así. Perdón. Es la celebración de la aurora, de la luz primera, la que te convoca entre estos pinares en los que habita la infancia, que luego perdiste en la espesura de los años. La inocencia en los cielos tan altos de esta Castilla deshabitada que ahora abocas en el viento. Ese que deja en tu ventana los aromas de la siega, aventados en los caminos que un día fueron promesa y nostalgia. Repites con tu voz los nombres conocidos, como ángeles que despertasen de un sueño prolongado, y suena en la calle que ahora recorres una canción conocida, memoria de otros pasos que se fueron quedando perdidos en el atrio de la iglesia. Un tercer poema, ahora que estamos en primavera, pues bueno, está de alguna manera, para que veáis que no soy un poeta triste, aunque sí melancólico. Es un poema que hay toques primaverales de la primavera. No es mi estación favorita, mi estación favorita es el otoño. Ahí con mi mujer, lo siento, Yolanda, pero no coincidimos. La suya es el verano. Yo soy de otoño. Yo, entre las sonatas de Vivaldi, me quedaría con la de otoño. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, bajo el puente pasa un caudal nuevo a cada instante. Hebras de vida sostenidas por la lluvia que cayó en los Alcores. Allí donde nace la luz, en el este que se extiende hasta los confines que imaginas en tu desvelo. Leños duros de encinas minerales que conocieron los siglos y su desmemoria van quemándose despacio en el hogar de la chimenea.
crepitando con la helada y la noche, que bailan en la ebriedad de lo que parece son sueños. Flores de abril en tus ojos, que recuerdan los misterios de la soledad y la sombra, la espera interminable del Alcaraván o el Milano perfilando los cielos. Abre la puerta, que llega el gozo, la quimera del agua. Este poema que voy a leer ahora, bueno, pues también está Castilla como telón de fondo, como un paisaje espiritual. Yo creo que todos, muchas gracias, yo creo que todos tenemos un paisaje espiritual que es el que nos permite de alguna manera vivir, donde vamos poniendo pues una roca, una encina. Lo digo por el paisaje más cercano que tenemos, que para mí es el mío, es el de Ávila, ¿no? Pero podemos poner también una fuentecita, un manantial, ese Alcaraván del que hablaba antes, el Milano, que siempre los vemos cuando vamos con el coche por las carreteras, ¿no? Pero también nuestras lecturas, los cuadros que vemos. Antes ha citado mi hija José Jiménez Lozano, que a mí me encantaba cuando decía que con haber leído unos cuantos buenos libros de unos buenos escritores y haber visto una buena pintura, o sea, buena pintura, ¿no? Pues que ya bastaba, que no hacía falta ver la televisión, y yo es que estoy de acuerdo, y si ya le añadimos algo más de música, pues es que lo tenemos todo, ¿no? Bueno, perdonad que voy a dar un trago de agua. Está en el fondo de tu mirada el esplendor de la llanura y de los cielos inmensos, el pasar del viento, su ulular nervioso, las nubes dibujadas en el añil de la luz. Es solo esa sensación de estar solo, de saberse acompañada por el color de las amapolas, con los brazos abiertos esperando que alguien venga a verte, para compartir el abrazo y el instante, el beso del muérdago en los árboles, esa pintura que se devana en la rueca vieja de la esperanza. Bueno, y he empezado hablando de recuerdos porque el título es La heredad de la memoria, y en este poema pues vamos a hablar de esos recuerdos de los que yo creo que estamos hechos, ¿no? Es el encuentro con la tierra, con los surcos en los que nace el abrazo de los antepasados, su voz en los tuétanos del misterio que nos cobija. Bajo la bóveda celeste, las constelaciones que guían los caminos, las cruces de piedra que nos invitan a orar, los líquenes que albergan el ADN de los recuerdos. Solo mirar, y basta para ser, para comprender el universo en estos campos en los que sueñan los hombres con otras vidas, con otros mares, en la alta pared del día. Bueno, y como no podía ser menos, porque mi hija ya lo ha contado, yo me confieso que soy un poeta católico, soy creyente, soy católico, y yo tengo poemarios de carácter religioso, y de vez en cuando en los otros poemarios pues deslizo una pincelada. Por aquí hay algún poema que luego explicaré, si me da tiempo, porque me enrollo. Bueno, sobre San Juan de la Cruz, sobre la mística, y en este pues es muy sencillito. Yo creo que es un encuentro nocturno, un encuentro místico que bueno, el poeta tiene con Dios, y que dice así, ¿no? Está el nocturno respirar del alma sabiendo que Dios viene en la brisa que los álamos levantan junto al arroyo. En el silencio que presientes cerca de la encrucijada de los caminos blancos que llevan al encuentro, sabiendo que el tiempo puede detenerse y no ser, y alcanzar las esferas últimas de este castillo de cristal que se alza a lo lejos, en el horizonte, tras la niebla y los nombres. Hemos hablado de poetas románticos, pero en este caso no van a ser de los románticos ingleses, este poema que voy a leer ahora, sino de un poeta que está inspirado en parte en un poeta que has citado, Antonio Colinas, que tiene un poema maravilloso, A la noche, creo que es el que abre Sepulcro en Tarquinia. Un poemario que yo creo que a él no es el que más le gusta, pero que marcó todo un momento en la poesía, ¿no? Y luego, por supuesto, de otro poeta romántico, en este caso alemán, de Novalis, y sus maravillosos, magníficos poemas a la noche, que ella no lo ha comentado, pero que también es otra de las fuentes de las que bebe el poeta, ¿no? A la altura que crece la hierba está la razón de existir de las libélulas.
del reino de la niebla que asciende desde los ríos cuando el sol de los sueños amanece en el final del mar, junto a la orilla de la historia. Es la noche que se agranda, que establece sus límites, es la que desboca sus caballos para acercarse hasta el confín del suspiro, que baja de la transparencia y del fluir del aire que quedó oculto en los pliegues del silencio. Alza la voz, escucha, que las aves vienen con el viento. Y ahora pues bueno, quizá un recuerdo en este poema al Ícaro que todos llevamos dentro, que todos deseamos, soñamos con volar, salir del laberinto que es la existencia, pero también de alguna manera se habla un poco de la escala de Jacob, de ese sueño que tuvo Jacob cuando vio a los ángeles subir al cielo, y que luego le costó luchar con el ángel, y el ángel no, o con Dios quizá, ¿no? Y que el ángel le tuvo que herir en la ingle para poder vencerle, ¿no? Pero también ahí de alguna manera está, de ese mi hija sabe que me gusta, es otro poeta que me gusta mucho, T.S. Eliot, el gran poeta inglés, y su Tierra baldía, ¿no? Es uno de los grandes poemas del siglo XX. Porque hablo aquí también quizá un poco, es una mezcla extraña, ¿no? Pero hablo de la banalidad del mundo posmoderno, de este mundo posmoderno en el que vivimos, ¿no? En el que nada parece importante, ¿no? Y T.S. Eliot en su Tierra baldía, que critica todo eso, habla de los hombres de paja con sus cabezas huecas que se entrechocan, ¿no? Y es una imagen que a mí de alguna manera se me quedó grabada cuando lo leí por primera vez, ¿no? La Tierra baldía. Entre los muros de barro quedó sepultado el deseo incandescente de volar, de dejar el dolor atrás, el anhelo de ascender por la escala que sube a los cielos y hallar la eternidad. En el adobe está la verdad, el origen, ese sentimiento de pertenecer a las raíces que sostienen el mundo, el vuelo de las águilas y su resistencia a caer. Más allá de las tapias estaba la vida, la otra vida, la del ruido y la furia terribles, la de los corazones deshabitados. Y hoy te preguntas si mereció la pena el abandono, la desolación, el ser de paja, de cabeza hueca, o renunciar al color de los amaneceres en campo abierto, que tiñe la hiedra con el esplendor de las amapolas, con su rubor último, que besa descuidado el lavajo en el que anida la memoria. Os confieso que la palabra lavajo, que yo creo que solo existe en Ávila, no lo sé, hay profesores de literatura como José María, que a lo mejor lingüistas, los lavajos son estas lagunas bajas de la Moraña, ¿no? Y me parece una palabra preciosa, porque es verdad que con las sucesivas sequías se han ido perdiendo muchas, ¿no? Y han desaparecido, pero un lavajo era la famosa laguna en la que casi se le come un pez, allí San Juan de la Cruz, ¿no? Cuando era niño, en su Fontivero natal, ¿no? Claro, fijaros qué pedazo de laguna y qué pedazo de pez habría allí, pero bueno, eso está ahí, él lo contó, ahí está. Los poetas tenemos estas cosas, que contamos el mundo, lo vemos de otra manera. Yo, que soy daltónico, distingo bien el rojo y el verde, pero en casa se ríen mucho de mí, porque confundo con otros colores, pues a lo mejor es rosa y yo digo que es morado. Pero veis, yo sigo viendo el mundo en color, o sea, pero con otros colores, pues bueno, es una suerte también, ¿no? Es menos aburrido. Bueno, este es un poema muy breve, pero que habla de unos seres maravillosos que nos rodean y que yo, que vivo en un chalet y vienen al jardín, me vienen a visitar. Al jardín de casa viene a veces Santa Teresa y viene San Juan de la Cruz, fijaos, que visita, y Horacio y alguno más. Pero hay muchos pájaros y en estos días de primavera están revolucionados. Es impresionante, sobre todo hay una colonia de mirlos que como yo digo, se han avecindado ya con nosotros y están allí de año en año, ¿no? Y es maravilloso oírlos. Y los pájaros me parecen unos seres tan delicados, tan maravillosos, que son expresión de la poesía. Recuerdo ahora pues al que fue profesor y poeta y creo que amigo de casi todos, Jacinto Herrero, que tenía ese libro tan maravilloso que es el Solejar de las aves. Julio dice que sí, que se acuerda. Es tan maravilloso. Bueno, pues el poema, que es breve, dice así. Es el momento de pensar en el aleteo de un pájaro que va hacia el sur, en el rastro que deja en la ventana que abrirá en la tarde, aleando como metales preciosos los aromas que bendecirán las estancias que están abiertas en las plazas, esperándote. No lloverá estos días, perdurará la atmósfera que envuelve la salutación de la alegría,
y estarán los caminos despejados de derrotas. Arderá la nieve, será la luna y regresarán a la sementera. Y hablando de seres humildes y maravillosos, pues este poema habla un poquito de, o se reflejan en él las flores silvestres, como estas fumarias que además creo que acababas de, me dice el cartel, en unos días la acabas de fotografiar, ¿no? Sí, acababa de fotografiar. Pues es que las flores silvestres pues no son como esta cala que es hermosísima, es maravillosa, pero el campo es que no nos fijamos, pero está lleno de unas flores bellísimas, ¿no? En los campos se estremece la belleza de lo que está solo, en el suspiro que las flores silvestres exhalan al paso del viento, en los oteros pardos, testigos que son de vidas que se gastaron bajo las pesadas ruedas del molino, ya inmóviles, esperando el agua que se pierde por el canal roto, como agosto, en tus entrañas, en tus manos una candela para decir que estás aquí, que eres, en el azul de los ojos de esa dama de hielo, un destello, acaso, una tregua. La dama de hielo, o dama de azul, que yo a veces cito así, la identifico con la muerte, ¿no?, en mi poesía. Pero aquí, además de esas flores silvestres que están en el campo, hablo de una candela, que es una palabra que ya no usamos, una candelita, es esa velita pequeña, maravillosa. En esta semana me ha ocurrido una cosa maravillosa, porque una lectora a través de Facebook me decía que no había oído nunca hablar de la palabra pábilo, que es algo maravilloso, es la llamita de la vela, es algo precioso, ¿no? Pábilo. Sí. Bueno. Ya me hacéis dudar, bueno, doctores tiene la Santa Madre Iglesia, o sea que luego vamos al diccionario de la RAE y salimos de dudas. Me decía eso, que no lo había... Y me decía, es que siempre aprendo algo con usted. Bueno, me llegó al alma. Pábilo, yo creo que es pábilo. La otra también suena bien, ¿eh? Sí, bueno, si es que el lenguaje tiene sus... No vamos a entrar en la disquisición esta que tanto está haciendo hablar del solo con acento o solo sin acento, ¿vale? Eso se lo dejamos a los académicos. Pero bueno. No, os contaba que aquí hablo pues, de una candela, porque para mí la candela es una imagen maravillosa, llevar una candela pequeñita, encendida, para decirle a Dios que estamos aquí, ¿no? Que no se olvide de nosotros, de que somos muchos millones de personas y que el mundo tiene mucho ruido, mucha furia y que estamos aquí, pues estar con esa velita, ¿no?, delante de Dios. Bueno, este es un poema más largo. Podemos decir que como os he dicho antes, el poeta ve el mundo de otra manera, muy por encima de lo que podemos considerar real, de los conceptos de real, de lo que puede ser lo filosófico, lo histórico, porque la poesía de alguna forma es un sexto sentido, ¿no?, que tenemos los poetas y otras muchas personas. La música puede ser también otro sexto sentido, que abre ventanas, nos abre ventanas. Yo creo que era Freud el que decía que gracias a los poetas se comprendían muchas cosas de los adentros de los seres humanos que ni siquiera los propios psicoanalistas son capaces de poder llegar a entender, ¿no? Bueno, a lo mejor es una butada de lo que acabo de decir y me lo perdonáis, ¿vale? La voluntad de los líquenes para colonizar la roca que habitan es la búsqueda de la sed y de los helechos, la estrategia del caracol para avanzar tan despacio por el filo de una cuchilla, viendo lo que otros no ven, una realidad apuntalada con apeos, sostenida únicamente por los hilos frágiles de la sensibilidad y la imaginación. Tras la máscara, la mirada azul, la que vendrá a buscarte cuando dormido pienses que está todo en calma, la que saltará las tapias y los bardales con los que te proteges de los nuevos bárbaros que acechan lo que son tu casa y tu secreto, el silo oculto en el que atesoras aquello que fue tu vida y no habrá de sostenerte en el embate. Despertará el humo manso en señal de que el corazón late todavía certero en esta aldea. Será el día, y en las ruinas de la memoria crecerán la madreselva y el muérdago, como tributos imposibles a todo aquello que no tiene retorno. Y ahora este otro poema, pues sí, el otoño, con que, como os decía, es, pues no lo sé, mi estación favorita. Ver los árboles en llamas, que a mí a veces me asemejan a personas aparecidas. No voy a decir como la sexta compañía que dicen los gallegos, pero casi, ¿no? Ver un bosquecito en un riachuelo, a lo mejor entre encinas, unos álamos, que baja desde una loma, desde un otero, pues para mí es como ver el oro
más puro que el oro, ¿no? Se acaba el cuaderno en el que escribes, igual que se va apagando el pábilo de una vela. ¿Valen las dos? Pues gracias por la aclaración. A mí me suenan fenomenal las dos. ¿Pábilo o pabilo? Vale. Es mi suegro que... Bueno. Sí, tenemos mucha suerte porque el castellano es uno de los idiomas más ricos del mundo. Hay un profesor que dice por ahí, que le dice a los ingleses, os tenéis que aguantar porque no tenéis idioma para haber escrito el Quijote, y es verdad. Es verdad. Shakespeare es maravilloso, absolutamente maravilloso, a mí me encanta, pero no tienen idioma para escribir el Quijote. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Se acaba el cuaderno en el que escribes igual que se va apagando el pábilo de una vela. Mortecina ausencia que la tinta impregna con la melancolía de las caracolas que se quedaron mudas en la orilla del mar, entre la arena triste y los restos vencidos de las algas secas. Así ahora fluye entre el dolor y la desolación de la muerte, el tiempo que esperas comience a devanarse en este patio en el que las hojas del cerezo abandonan el beso cálido de sus ramas. Perdido el estandarte rojo de los frutos que ofrecieron a los hombres y a los pájaros en el verano, esperando otras lluvias y otras nieves, otro sol, para que vuelvan a florecer como lo hace tu alma cuando comienza a presentir los meses intensos que serán de la primavera. Este es un poema que habla de las orillas de los ríos, que a mí siempre me parecen fascinantes, ¿no? Sobre todo cuando tienen árboles como los alisos. A mí me parece un árbol misterioso, solo puede crecer en las orillas de los ríos donde hay un exceso de humedad a lo bestia. O sea, si no hay una corriente de agua, no me equivoco, ¿no? No. Bueno, pues eso. Por dentro rojo cuando lo cortas. Sí, es una madera impresionante, y las hojas redondas dan un frescor. Me parece que cuando bajas de la sequedad de Castilla y entras en un río como el Alberche nuestro, cuando cruza por Puente Arco, por ejemplo, o por Navaluenga, y que están las riberas llenas de esos bosques de alisos, es maravilloso. Y los ríos, pues ya lo dijo Jorge Manrique, son caminos, son nuestras vidas que van al mar, ¿no? Y son por donde vamos, aunque a veces retornamos a través de la memoria, pues como el agua cuando vuelve a ser nube y vuelve a convertirse en lluvia. Es el designio de las cumbres de las montañas, el olor de los bosques tras la lluvia, el caminar del sol sobre las arboledas que acompañan a los ríos, mirar siempre, un ardor de amores que van dejando sus ascuas en la luz, que desvela el contorno de los misterios, la sombra del agua, los escombros del pensamiento, y es sol naciente, el delirio de un paisaje de anémonas azules que se tiñe con el fruto de los madroños. Espesa voz, cambiante signo, nada retiene la libertad de elegir el camino, el polvo que pisarán dormidas tus sandalias. A mí me gusta hablar mucho del fuego, ¿no? Es otro de mis obsesiones. De todo, no soy un pirómano, ¿eh? No, se me pueden culpar de muchas cosas, pero de los incendios forestales no, por favor. Pero me gusta lo que arde. En casa tenemos la suerte de tener 2 chimeneas, que es, bueno, no sé, lo considero que es un lujo, ver arder leños, quizá un poco para evocar aquello que creo que era Alfonso X, el sabio, el que lo decía, de tener viejos amigos, leer viejos libros, quemar viejos leños y beber viejos vinos. Pues es toda una filosofía de vida, ¿no? Entre los nombres que te salen al paso cuando caminas en la Alameda está el comienzo aquel de las palabras, el del lenguaje que nació en estos campos de soledad. Abismos hay que ir salvando en el momento en el que declina la expresión del dolor, la cima de la rabia, y en la médula de lo absurdo se transforma en veneno, en indiferencia. Alcanza lo soñado a describir algunos de los estados por los que transita el alma en su peregrinaje, de lo aéreo a lo sólido, como queriendo dejar constancia de que la noche prepara su brebaje oscuro y lo derrama sin criterio. Este es tu dominio, de límites imprecisos, en el que se oculta el arcano del origen, el misterio de los otoños sucesivos, que no dejan lugar a otra estación, y todo arde. Este poema quizá no es de los más bonitos que este que voy a leer, que hace el número 15. Madre mía, hemos leído ya 15 poemas. Uf. Bueno, quizás no es el más hermoso, ¿no? Pero todos los pintores
tienen algún autorretrato, y este pues puede ser un autorretrato, ¿no? Empieza así, creo que lo vais a adivinar cómo va a empezar. Nosotros, los melancólicos, a lo mejor alguien más se siente identificado, ojalá. Los heridos por la tristeza, aquellos que en las lágrimas contemplamos un otoño perpetuo y en las corolas de las flores encontramos las cenizas de la hoguera del existir hacia el oeste. Somos los que buscamos incesantemente el elixir último de lo que está y es, en el tejerse de la historia. Somos aquellos que no hallamos acomodo en estas prisiones de hierro a las que quiere someternos el mundo. Somos los que en la noche y en los amaneceres encontramos, al igual que en el incierto ocaso, el sentido de los seres viviendo, el esplendor de su presencia, la salida que el alma necesita para hablar de eternidad, de la más cierta belleza. Es que, perdonadme que os lo diga, pero es que este oficio de ser poeta es maravilloso. No me digáis que no. O sea, es el peor pagado del mundo. Tiene esto, pero es el más hermoso. Entre los rescoldos de las palabras que ardieron en la belleza quedaron las ascuas del dolor, del sinsentido, de la muerte absurda, los gélidos mármoles, los alabastros fríos de las estatuas rotas, decapitadas por el tiempo. En esas cenizas, los carbones encendidos de lo que sufre, la huella urente que la ausencia fue dejando sobre la piel de la vida, las palabras ahogadas en los lagos de la desmemoria y el abandono, la maleza que hoy cubre en misericordia el resplandor del retablo en el que se representa el mundo de estación en estación. Allí tus sueños, los que tanto amaste, en añicos, en pedazos de cielo, como jirones desprendidos abocados furiosos del cadáver de los años, mirando siempre, sin hacer nada que valga la pena, dejando pasar los días con la indolencia de las primeras flores de mayo, que crecen invulnerables y terminan ajadas, como todo lo que fluye y se alza. Vendrán a por ti los fuegos y las parcas, las furias terribles, todo lo que abandonaste como el que deja su chaqueta sobre una silla sin pensar en más, sin saber que los ríos retornan en la lluvia, que el aire se entenebrece como la luz y no nos deja ver la circulación de la sangre. Cuánta tristeza en lo muerto, en lo que se descompone entre el musgo húmedo y ardiente y acaba siendo tierra, solo tierra. Voy a ver qué... Aquí otro poema sobre el otoño, sobre la dama de azul. También algo que para mí es muy, muy querido. Yo os confieso que soy muy cervantino, ¿no? Para mí Don Miguel es uno de los ejes de mis lecturas. Sí, dice mi hija que sí, vale. Debe ser verdad. El Quijote para mí es una de las obras maestras no solo del español, sino de la literatura mundial, ¿no? Y el Quijote, fuera parte de los dos personajes que son maravillosos, tiene pasadizos, tiene cuevas de Montesinos que son maravillosas, o las cabras de colores que vio montado encima de Clavileño Sancho, que luego se enfada a Don Quijote, que dice que no se lo va a creer, porque él no le creyó a él, pero bueno, eso son digresiones. Me refiero al retablillo de Maese Pedro, ¿no? Que salen los títeres, es como una representación, para mí es como una representación del mundo, ¿no? A veces lo que nos pasa, o lo que tenemos enfrente, ¿no? Y nosotros no tenemos la oportunidad de arremeter contra esos retablillos en los que otros mueven los hilos, pero Don Quijote sí, cogió la espada y se lió a espadazos, así que... Pero bueno, es que ese retablillo lo tengo mucho cariño porque es como una representación del mundo, ¿no? Como agua y sombra se derrama la melancolía en este otoño de presagios, árboles en llamas, láminas de luz entre la niebla, ascuas de dolor, rescoldos de lágrimas, la tensa espera entre la vida y la muerte cuando el aire y el fuego se tensan para que todo estalle y sea noviembre. En el arca escondida está la noche esperando pintarse de estrellas, volver a ser, como siempre, el refugio de la nieve que no acaba de llegar, el baile de la dama azul, un broche de plata vieja que sostiene los telones oscuros que albergan lo que existe. Al fondo, en el paisaje, las figuras febles que interpretan la vida, las formas de barro haciéndose, esperando acaso el aliento divino para ser. Arboledas en llamas en el sueño, chispas de cañaveral ardiendo,
en esa duermevela en la que depositas las alas que te van naciendo al coronar la fiebre en los espejos, como una ofrenda en la que entregas el color ocre de la mirada. Y como estamos en la casa de San Juan de la Cruz, pues este poema está dedicado a San Juan de la Cruz. Yo creo que sobran las explicaciones, pues la primera palabra que pone aquí es enamorado, entonces, pues bueno. Enamorado está el sauce con el peso de la luz, con la atracción del agua, y con su melena ondosa encubre la transparencia de la escena, la celebración de la indolencia de las ramas cautivas que abrazan la lectura de ese libro de poemas que tienes entre las manos. Cesé todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado, en la boca de la noche, tan grande y tan negra, tan oscura, la que esperas hallar las cuerdas del laúd y su música, la extensión del alma en la que habita el círculo perfecto, el dedo divino que te hizo hablar. Ardiente está el corazón, que es todo ascuas, cuando los campos se encienden las amapolas y resulta rojizo el declinar inesperado del día. Bueno, y este es quizá un paisaje espiritual desde el que yo escribo, desde el que... luego viene un poema precioso, pero bueno, eso le cuento luego. Es para que mantener la atención. Bueno, este dice así: nunca tienes nada sólido entre las manos, todo parece humo o sombras en un pedestal de bruma, junto a los abismos que tientan tu equilibrio. Así, escribiendo, para no volverte loco o evadir a la muerte, a la dama de hielo, para alejarte en campo abierto de su rondar peligroso, siempre, en la última puesta. De turquesa se viste el mundo cuando amanecen estos patios solitarios en los que paseas. Está consumiéndose el tiempo en la vela nocturna que enciendes para acabar de ver en las tinieblas interiores en las que estás atrapado, atado al banco de la galera que te lleva por los valles de la tinta, por las cumbres de las lágrimas. Es otoño y todo va muriendo entre estertores ocres, en amarillos suspiros, en rojas llamaradas que hacen presentir el helor de enero. Con ello cesará la herida que tienes abierta en los labios, esa que se prolonga por el músculo del habla, abrazada a la voz que va diciendo lo que dice el aire, el viento entre los árboles, que viene del sur cargado de aromas y de preguntas. Y este es un poema muy sencillo, que habla de la infancia, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos recuerdos de infancia, ¿no? Recuerdos de olores, de cosas con las que jugábamos. Lo vais a ver enseguida, ¿no? Es que la infancia es ese... Si has tenido la suerte de que fuera hermosa y de que no te pasaran cosas malas, pues siempre es un mundo muy hermoso, ¿no? En el que todo era posible, en el que se soñaba, en el que se recordaba, en el que se vivía todo como si el mundo fuera nuevo, como si lo estuviésemos estrenando. Como el olor del jabón magno, de la toja. Así se avivan. Es que se me ha olvidado decirlo, pero es un poco salvando todas las distancias, Dios me libre. Yo no le llego ni a la suela de los zapatos. Es la Magdalena de Proust, en Busca del tiempo perdido, ¿no? Que es maravilloso cuando moja la Magdalena en el café con leche y empieza a recordar. Y de ahí salen los 7 tomos de En Busca del tiempo perdido. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Como el olor del jabón magno, de la toja. Así se avivan las ascuas en la memoria con esos recuerdos irreductibles que regresan desde la infancia. Quizá aromas que flotan en el cristal de las corolas de unas flores de aire. El tierno asombro frente al mundo hostil que se dibuja más allá de las manos que acaban de jugar con la tierra húmeda, con el sol que nunca acaba de ponerse en esas tardes de verano. Sonando una canción ya olvidada, las canicas de colores en el bolsillo. Mambrú se fue a la guerra. Y el regreso a casa, al oír la voz de tu madre llamándote para cenar, tras una singladura que estuvo llena de luz y de estrellas en la noche corta, o de barcos surcando el mar y de caravanas de sombra en el desierto. Y todo brota en un manantial nuevo al oler el jabón y saber que todo fue verdad, que allí estuvo tu vida y que acaso lo sigue estando. Por más que les pese a la muerte y al tiempo, que vienen a ser lo mismo, tal vez primos hermanos en el funeral de las ausencias. Yo es que al leerlo ahora me estaba acordando de cuando yo llegaba a casa, pues sobre todo en el verano y tal, llegaba lleno de tierra por todos los lados. Y claro, no te duchaban, nos fregaban, o sea, las madres nos fregaban y es que era pues, no sé,
con ese olor, y tengo ese olor maravilloso, que ahora hay imitaciones, y yo creo que lo siguen haciendo, el jabón de la Toja, yo creo que en el balneario sí, es maravilloso, ¿no? Pues son de esos olores de la infancia, igual que las canicas en el bolsillo, no sé. Me encanta que habléis, es que estamos entre amigos, esto es maravilloso. Lo que hace la Casa de la Poesía, porque vas a otras tertulias y otros sitios y todo es más, como más solemne, más, no sé, me encanta, esto puede ser una mesa camilla, ¿no? Esto tan feo. Bueno, este es un poema quizá de, una espera del invierno, el invierno llega, ¿no? Y es inevitable, también los poetas andamos al invierno. Viene con la nieve la albura de los primeros días del mundo, recién creado por Dios, y ahora todavía nos asombra la ropa con la que engalana el paisaje, los tejados, los árboles, los caminos que van desapareciendo al paso de la cellisca, que bajo de los montes para quedarse en la ventana por la que miras en invierno, es diciembre, para reconocer las marcas que permiten no perderse en la inmensidad de los campos solos, tan desabridos, que esperan unos pasos que resuenan en el eco de los valles, en la espera en la que se enhebra una conversación. Bueno, este es un poema breve en el que, quizá cada uno el nombre que llevamos, Fernando, Pedro, María Ángeles, Elvira, pues es como una tarjeta de presentación nuestra, como unas señas de identidad que tenemos, ¿no? Y hablo de mi nombre, hablo de de algunas letras que hay en mi nombre, ¿no? En el fondo del vaso se encuentran dormidas las letras de tu nombre, por el que muchos te conocen y te llaman, esperando a ser rescatadas por alguna voz que las devuelva a la sonoridad que albergan, que es como decir a la vida. En esa estrategia estás empeñado, en saber, en conocer, la verdad que se oculta tras el trazo de lo escrito, en los años que se han ido colgando de la F mayúscula o que se asoman por la O final, como casi todas las tristezas. Ese eres tú, sin aditivos, un soñador bajo los tilos cuyas hojas están ahora en llamas cuando es octubre y nadie se acerca a tu casa por el camino. A veces los poetas nos sentimos así, que nadie se acerca a nuestra casa por el camino. Es una imagen, quizá dura, pero que también permite otras cosas, ¿no? Abre otras puertas. En este poema que voy a leer ahora figura uno de esos lugares imaginarios que yo creo que muchos escritores, muchos poetas tenemos. En mi caso, en mi poesía son dos. Uno es Ciudad Desolación, que es una ciudad que evidentemente no existe, y el otro es Aravieja, que es un lugar que sí existe, y mi mujer sabe bien, mi suegro también, pero que yo lo considero un lugar imaginario, porque cuando hablo de él no tiene nada que ver a lo que es, pero era un nombre tan sonoro y tan bonito que me encantó, y el poeta lo ha adoptado, ¿no? de algún modo, ¿no? Bueno, ese morado rojizo, que también llaman solferino, es el que ahora brilla sobre las tapias de tu jardín cerrado, en el atardecer interminable en el que arden los árboles de este otoño en el que crecen las ausencias en los rincones de la melancolía. Ahí está el vuelo de los pájaros que se han quedado, las hojas que va pudriendo la lluvia amontonadas en las aceras de Ciudad Desolación. En la niebla resiste el dolor, se enciende el fuego del pasado, crecen la madreselva y el musgo y las horas que no acaban de caer del reloj, aunque pesa como plomo. No es momento de cruzar los brazos, sino de caminar, de ver hasta dónde llegan los senderos, el lugar que ocupan en los mapas de la arena. En este ya se habla también de este otro lugar imaginario que os decía, que es Aravieja. Aravieja está en Ávila, está en el Valle Amblés, no está lejos de esta ciudad. Es un lugar que no voy a dar pistas porque no quiero que se descubra. Probablemente la gente de algún pueblo, pero los más mayores, no la gente joven, los más mayores quizás sepan dónde está. Sientes en el tuétano de los huesos las ausencias que vienen a verte entre los erizos de los castaños, muy cerca del camino que transitas todas las tardes, buscando el sol de otoño que se va apagando entre el humo de las chimeneas. En las cumbres ya florea la primera nieve de noviembre, después de Todos los Santos, y no puedes evitar que se haga presente aquello que estás esperando y que vendrá con el magosto, con el vino nuevo que ya se atesora a cubierto en el barro de las humildes tinajas y que espera, como tú, a ser bendecido o cantado. ¿Dónde quedaron las ascuas que te enfebrecían?
¿Son hoy cinerario polvo? Te tiemblan las manos, bien lo sabes, al recordar otros inviernos, como este que está a punto de llegar, mediado diciembre, en los que el frío y la soledad no mellaban el filo de tu mirada, el fulgor agreste de tus ojos, abiertos y claros como agua de montaña, que se derrumba entre las peñas. Hay silencio en tu casa, Aravieja reposa en la distancia, y en el ocaso, allá lejos, arde con tristeza la última luz del día. No sé cómo vamos de tiempo, María Ángeles. Ah, vale. Pues no, tú eres la que mandas. No, como tú veas, si quieres también dejar un espacio para poder compartir. Sí, me gustaría que poder hablar con todos estos amigos. El poemario está casi leído, quedan como 4 o 5 poemas. Pues si queréis, no sé, que abramos un tiempo para poder hablar con Fernando, preguntarle lo que veáis, ¿no? Lo primero que quiero antes de que alguien diga, es darte las gracias por esta generosidad tan grande de compartirnos un poemario inédito, porque yo sé lo que es. Yo como poeta y como escritora sé lo que es una cosa inédita, ¿no? Es algo que tienes ahí, es algo muy propio, muy personal, y tener la generosidad de compartirlo aquí con nosotros es un gran gesto, Fernando. Para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias, de verdad. No hace falta. Por esto, porque ya cuando un poemario ya sale publicado o lo das a conocer, ya parece que cobra vida propia, entonces ya lo presentas como de otra manera, y en ese momento que tú estás es como algo todavía muy, muy íntimo, muy personal. Este solo ha pasado de los cuadernos en los que escribo al ordenador, y ahí está, ahí sigue, o sea que... Bueno, en ese paso que normalmente es importante, es decir, cuando lo haces en escritura y luego de repente lo ves en la pantalla, también parece que el poema empieza a tener como una vida un poco diferente. Es que las letras de molde imprimen carácter, es otra cosa. Yo utilizo cuadernos y estilográficas como esta para escribir. Soy posmoderno, otros utilizan ya la tablet directamente o el teléfono móvil. Yo soy incapaz, ni siquiera directamente al ordenador, pero bueno. Bueno, ¿alguien quiere preguntarle algo a Fernando? Julio. A ver, Julio. Bueno, un pequeño comentario antes. Algunos de los poemas que nos han leído me han recordado a mí, que no sé por qué, a la herida de Odiseo de Jacinto. Puede ser. Sí. Puede ser. Los lectores descubrís cosas que los poetas a veces no descubrimos. Los recuerdos en la niñez, sí, el viaje. Sí. Al fin y al cabo, sí, los poemas tuyos son todos viajes interiores a través de sí, la naturaleza. Mi poesía es un viaje interior. Son viajes. Sí, bueno, sí. Pero lo que me corroe a mí ahora de la curiosidad es si cuando tenías que lidiar con el lenguaje político... Ay, qué malo eres, Julio. Yo ahora que ya estaba alejado del mundanal ruido, que llevo 4 años en la gloria bendita, vienes tú... Es muy interesante ver... No importa, dime. Claro, un lenguaje tan diferente, unas posturas tan diferentes, un lenguaje muy pomposo, muy superficial, que hay que usar... Muy vacío en ocasiones, muy vacío, sí. Es que me ha surgido esta curiosidad... Muy manoseado, en el poema muy muerto. En el poema ese que decías cabeza huecas o algo así, ¿no? Sí. Entonces, como el tránsito o la comparación, o como estamos llenos de... O nuestra vida son recuerdos, es que es lo que tenemos, es que nuestra vida es memoria. Si nos quitamos la memoria, de hecho el Alzheimer lo que consiste es que te quita la vida porque no hay memoria. Efectivamente, lo has dicho muy bien. Entonces no sé, tenía mucha curiosidad cómo ha sido, cómo era entonces. Compaginar, mira, ser periodista y ser poeta, Pepe, que lo tienes al lado, te lo puedo decir muy bien, es que es muy difícil porque en la facultad te lo dejan muy claro desde primero. O sea, sujeto, verbo y predicado, y de ahí no te puedes mover, un periodista no se puede mover de ahí, porque si ya haces otras cosas, a lo mejor como Mariano José de Larra y otros periodistas que nos precedieron, pero es que desde el primer curso te dicen sujeto, verbo y predicado, entonces es muy difícil luego ponerte en estas, buscar estos misterios al lenguaje, expresar la realidad de otra manera, y por supuesto, yo te confieso que he tenido la suerte de saber distinguir perfectamente una cosa y otra, y cuando tenía que hacer una nota de prensa, era una nota de prensa y se acabó.
Porque... ¿Y tú te imaginas una nota de prensa llena de imágenes No, simbolistas? imposible. Bueno, tienen mucha imaginación. Tienen mucha imaginación, no nos vamos a engañar. Lo digo con todo el cariño. Yo soy una etapa de mi vida durante muchos años con cosas muy buenas y cosas menos buenas, pero es una etapa de mi vida. Pero sí, sería tremendo, sí. Imagínate. A lo mejor ganábamos, sería más divertida la política, probablemente, ¿no? Porque ahora es muy aburrida. No lo dudes. Ahora es muy aburrida. Tú imagínate hablando de candela. No le des tanta candela, al contrario. Y no entiende la palabra candela. Es que pues casi nadie, pero es una tristeza que se hayan perdido palabras como esa, ¿no? O alifafes, esos mantones que llevaban las mujeres en el mundo rural. La faltriquera, por ejemplo. Qué palabra. Yo recuerdo en el Mudejarillo, sí, hay un texto genial que cuando llega San Juan no sé si a Salamanca, o hay dos estudios, una cosa más, o arriba, lo más grande, dice, pero ¿y tú por lo que hay? Lo cuenta Jiménez Lozano. Sí, lo cuenta Jiménez en su novela, sí. Y empieza, bueno, hay una página entera y empieza a contarle tejas, chimeneas, no sé qué. Genial. Es que ahora, como somos postmodernos, pues lo decimos todo en inglés, en esas palabras tan terribles esos barbarismos, ¿no? Que en inglés. Es el flow, es el outfit, y mi hija adolescente está horrorizada, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, hija? Yo es que no soy postmoderno, yo soy antiguo. Pero es verdad, hemos perdido esa riqueza del lenguaje del castellano, que es maravillosa. Y termino. Una anécdota que me contaba mi Jacinto, cuando sacó lo de la golondrina en el cabrio, sí, alguien dijo, oye, ¿eso del cabrío qué es? Fíjate. El cabrio. Sí, no me extraña. El cabrio, que son los ¿cómo se dice? Los maderos. Los maderos de las vigas que sujetan, donde hacen las que van golondrinas. Vistas. Al final, las golondrinas, los nidos tan excelsos. Oye, tenéis que hacer un poema, María Ángeles, a los nidos de golondrinas, que no hay cosa más perfecta. Y el vuelo que tiene, y los maravillosos vencejos de Ávila, que es hermosísimo verlos volar. Es que Julio habla más que yo, y fíjate que yo me enrollo. Yo ya que lo tengo, felicitarte, Fernando, ¿verdad? Muchas gracias, Pepe. Ha sido una delicia, hemos podido disfrutar muchísimo con tu poesía, que nos ha encantado, que es estupendo esto de ser premoderno y tan antiguo, exacto, ¿no? Exacto, que sí. Estas palabras tan maravillosas. Yo lo tengo a gala. Que van desapareciendo, y hasta las pobres golondrinas, que hasta se nos están extinguiendo. Así que mientras se mantenga en pie el pendón de la poesía y nos apartemos también del lenguaje de la política, que efectivamente es otra cosa. Exacto. Así es que hemos podido dilo muchísimo, y yo no quiero alargarlo, sino felicitarte y pasar. Muchas gracias, Pepe. Para cualquier otra persona que quiera comentar algo, preguntar. Todos a la vez no, Sí. Sí. Yo no sé si tenía usted que comentar alguna cosa. Pepe, no. Ya está aclarado lo del pábilo y el pabilo, pues ya está. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos pues que me han acompañado. Muchas gracias, Fernando, por este rato tan agradable, tan entre amigos, tan lleno de poesía, de vida compartida, ¿no? Y que es lo que realmente levanta esta Casa de la Poesía, ¿no? En la que todos estamos siempre invitados y las puertas abiertas, ¿no? Así que nada, simplemente deciros que al próximo mes viene Fermín Herrero, así que o sea, una cita importante, también con otro gran poeta, al que tendremos la suerte de conocer en persona, yo porque no le conozco más que como lectora, el poderle ver en persona, pero estáis todos invitados el mes que viene, el último martes de mes, de 7:30 a 8:30, aquí en la Casa de la Poesía Juan de la Cruz.